¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este nuevo estudio que vamos a continuar el día de hoy en la carta a Filemón. Y pues es un honor, un privilegio para mí nuevamente estar con ustedes y compartirles. Ya estamos al final de la carta de Filemón y espero que cada día podamos sacar el significado para nuestra vida actual. Recordemos que estamos tratando de estudiar el libro de una manera textual, expositiva, eh, y lo que eso significa es que estamos tratando de extraer casi pasaje a pasaje el significado de lo que nos quiere expresar el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo y esta carta dirigida a un hombre llamado Filemón. Así que continuando en el versículo 21, Pablo ya está muy cerca de finalizar su carta. Aquí le escribe o sigue escribiéndole a Filemón y le dice: escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás más aún de lo que te pido. Además de eso, prepara mi alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Aquí Pablo ya está descendiendo para finalizar su carta. Recordemos que en el versículo 17 Pablo llegó a su clímax y ahora él va a empezar a descender, o ya empezó a descender desde el versículo 18, y aquí ya notamos que está cada vez más acercándose al final. Ok, para comenzar en el versículo 21, Pablo nos dice que le está escribiendo a Filemón de una manera confiada de que él va a obedecer. En otras palabras, aquí Pablo le está diciendo a Filemón, si lo pudiera decir en palabras más actuales: estoy convencido de que puedo contar contigo en esto que te estoy pidiendo. Pablo tenía confianza en Filemón acerca de que estaba seguro de que él haría y obedecería. Ahora, Filemón ya había dado mucho o muy un buen testimonio, ya había dado muy buen testimonio. Recordemos que Pablo se expresa de él como una persona que había dado alojamiento a los santos. Pablo se expresa de él como una persona que había dado su casa para que se llevaran a cabo los servicios. Pablo había hablado muy bien de Filemón, así que él está confiado en que él va a hacer más de lo que le puede pedir, pero en que obedecerá. Ahora, ¿de qué obediencia se trata? Porque aquí muchos dicen, bueno, suena muy atrevido, de que Pablo le esté diciendo a Filemón: estoy confiado de que tú me obedecerás. Pero yo creo que leer el versículo de esa manera no es una manera adecuada de leer el versículo. Recordemos que ya anteriormente Pablo le dijo a Filemón que él no le escribe desde el punto de vista de un apóstol, él no le escribe desde la autoridad que él tiene como apóstol. Él dice: te escribo sabiendo que puedo confiar en tu obediencia, pero no es desde un apóstol, no trata de hacer coerción para que Filemón actúe de una manera, sino que él está esperando que por iniciativa propia, aunque Pablo ya está dando el primer paso aquí, pero le dice: espero que tú tomes la iniciativa de perdonarlo, pero también él tiene la libertad de alguna manera, de actuar bajo lo que él crea más conveniente. O sea, de que Filemón también tenía la libertad de alguna manera, no recibir a Filemón, a Onésimo, perdón, por lo que había hecho, pero Pablo dice: yo estoy escribiéndote esto de manera confiada porque sé que obedecerás. Y ahora la obediencia a la que se refiere, creo que podríamos poner aquí la obediencia al Evangelio,
no es una obediencia a la persona de Pablo, sino es la obediencia al Evangelio. Como bien ya vimos, el Evangelio debe de ser algo que cambia la vida de las personas. El Evangelio es un modo distinto de actuar, de acuerdo a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Recordemos que todo ser humano, desde la perspectiva cristiana, está separado de Dios y todos pueden acceder al sacrificio de Jesús. Todos pueden ser perdonados en Jesús. Pero también esa obediencia al Evangelio se espera de todo cristiano, porque el mundo tiene un modo particular de actuar. Estaba yo escuchando esta semana a una conductora en la televisión muy popular llamada Marta de Baile. Es una presentadora muy conocida en México y ella estaba haciendo un podcast con otra experta en relaciones y estaban hablando acerca del tema del matrimonio, acerca de la manera de relacionarse en el matrimonio. Y algo muy interesante que decían es que si ellas pudieran aconsejar a una persona para el matrimonio, le preguntarían, ¿por qué te quieres casar? O sea, ¿por qué quieres el día de hoy, 2020, estar con una persona unida en matrimonio? Porque existen diferentes, ellas decían, existen diferentes modos de ahorita estar junto a una persona. No necesariamente tienes que casarte, puedes vivir en unión libre, puedes inclusive tener una relación con una persona, pero vivir en diferentes casas. Este, y así el mundo trata de hacer las cosas de una manera distinta a lo que es la moral cristiana. Eh, y aunque no voy a hablar no voy a profundizar en esto, pero lo que me llamaba la atención es que ellas decían, porque el matrimonio requiere mucho trabajo, requiere un trabajo continuo, requiere un compromiso y no todas las personas están dispuestas a afrontar ese compromiso. Y precisamente este principio del matrimonio se puede extender a las relaciones sociales de amistad, a las relaciones sociales que tenemos, porque se requiere de trabajo, se requiere de compromiso. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales es imposible a veces el no tener roces, el no tener problemas, el no tener dificultades. Es imposible. Las relaciones sociales tienen conflictos y por lo tanto se tienen que afrontar. Pero la manera en que el cristiano lo hace es una manera distinta a la cual el mundo lo hace. Eso es por eso que Pablo le escribe a Filemón, yo estoy esperando de ti tu obediencia al Evangelio. Romanos, el libro de Romanos capítulo 10, versículo 16, dice que no todos obedecen al Evangelio. Pablo está esperando también que obedezcan al Evangelio los romanos. Y en el versículo 16 del capítulo 10 dice esto, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí vemos que Pablo también les escribe a los romanos esperando su obediencia, pero es al Evangelio, no es necesariamente la obediencia a él como a un apóstol, aunque en cierto sentido también él tiene la autoridad, pero él está, creo yo, sabiendo que la obediencia debe de ir más allá de la coerción de un apóstol. La obediencia debe de ser fundamentada en el amor hacia Jesucristo, en el amor a lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, no es coerción lo que está haciendo Pablo aquí y tampoco debería ser coerción el que una persona actúe de una manera, ya sea que porque el pastor me lo está pidiendo o porque mis papás me están obligando a ir a la iglesia o porque quiero quedar bien con alguien. No, la obediencia no debe de ser motivada de manera errónea. Eh, Pablo también le escribió a los filipenses. En Filipenses capítulo
Eh, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pablo le dice a los filipenses: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, como han obedecido siempre. O sea, eh, la obediencia no debe ser tan solamente porque hay alguien que me está viendo. No debe de ser tan solamente eh, porque estoy esperando algo, que suceda algo si yo me comporto de una manera. Por ejemplo, a veces existen personas muy bien intencionadas, con deseos muy piadosos, pero nos hemos encontrado con casos dentro de la iglesia que personas llegan a la iglesia con el único propósito de que su matrimonio cambie. Y llegan personas esperanzadas, ¿no? en eso, a que si se acercan a la iglesia su matrimonio va a cambiar. Y claro, claro que el Evangelio transforma las relaciones sociales, pero el acercarse a Dios por el simple hecho de que cambie mi matrimonio es algo erróneo también, es algo incorrecto, porque imagínate aquella persona que se acerca a la iglesia para que su matrimonio cambie y de repente su esposo no cambia, su esposo sigue igual, inclusive no quiere ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y esta persona, si tiene fundamentada su esperanza en ello, pues tarde o temprano va a decir, esto no funciona, así que ¿para qué vengo a la iglesia? Así que eh, pues me voy, ¿no? Y así existen muchos casos dentro de la iglesia. Personas que están esperando que Dios les haga un favor o que Dios les solucione algún problema, pero si Dios no hace nada en algún sentido, o por lo menos desde la percepción de ellos, porque Dios siempre puede obrar, siempre está obrando, pero no siempre va a actuar de acuerdo a lo que nosotros queremos, no va a actuar de acuerdo a nuestros caprichos, Él actúa de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, pero no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Así que cualquier persona que se acerque al Evangelio debe ser motivado por las razones correctas y no por las motivaciones inadecuadas. Bueno, en esto entonces vemos que Pablo espera reconciliación. Pablo escribe de manera confiada. Voy a poner esto, Pablo expresa su confianza en Filemón. En Filemón, esperando, ya me confundí, esperando la reconciliación. Espera la reconciliación porque es lo que Jesucristo había enseñado. Recordemos que Jesús había predicado acerca del perdón. Jesús lo predicó en Mateo capítulo 18, versículo 21. Pedro le dice a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le dice, no, te digo hasta 70 veces 7. O sea, es una hipérbole. En cierto sentido está agrandando algo. No es tan solamente 7 veces, sino te digo hasta 70 veces 7. Y no es como el límite. No es decir 70 veces 7. No es el límite hasta llegar a ese número y ya ahí dejas de perdonar. No, es una manera de decir siempre tienes que estar dispuesto a perdonar. Jesús lo había dicho, así que Filemón había escuchado seguramente de lo que Jesús había predicado y Pablo está esperando de que Filemón actúe de acuerdo a esa moral, de acuerdo a lo que Jesús había establecido, de acuerdo al amor que él tiene por Jesucristo y por los santos. Y luego le dice, seguro que harás más de lo que te pido, harás aún más de lo que te pido. ¿A qué se refiere ese harás más? Bueno, ese harás más en realidad no sabemos con total certeza o exactamente a qué se refiere. No sabemos
exactamente a qué se refiere. Pero lo que podemos aquí pensar a lo que Pablo se refiere, e inclusive algunos estudiosos como David Garland, él dice que es muy probable que a lo que se está refiriendo es que Filemón le regale la libertad a Onésimo. O sea, él está esperando que ya no lo tenga como esclavo y que lo envíe de vuelta a la cárcel donde está Pablo para que le siga sirviendo, porque recordemos que lo más seguro es que Onésimo haya estado en la cárcel de alguna manera providencial con Pablo y Onésimo le ayudara. Y es más, de hecho, lo que se expresa anteriormente en la carta es que Onésimo llega a conocer a Jesucristo por el ministerio de Pablo. Eh, entonces es muy probable que ese harás aún más de lo que te pido. Es probable que se refiera a que Pablo está esperando que Filemón le envíe de vuelta a Onésimo. Pero eso no lo podemos saber con certeza, solamente es una suposición. Porque también es probable que Filemón, aquí los eruditos no están de acuerdo, porque también dicen otros que es probable que Pablo le esté pidiendo a Filemón que tratara a sus demás esclavos de una manera distinta. O sea que no tan solamente va a tratar bien a Onésimo ahora que llegue, sino que también ahora va a extender una gracia especial sobre la vida de los demás esclavos. O sea, te pido no tan solamente que recibas a Onésimo, sino también ahora te pido que trates muy bien a los demás que son tus esclavos. Aunque esto también, como bien les digo, no lo podemos saber con total certeza. Eh, ya vemos entonces que sea de una o de otra manera, creo que la moral cristiana nos exige que siempre debemos actuar aún más de lo que podemos hacer. Ya Jesús había predicado que si alguien nos pide que carguemos una milla, nosotros la llevemos dos. Y eso es algo muy difícil para hacer en medio de nuestra cultura, ¿no? ¿Quién va a querer hacer más de lo que nos piden? Con trabajo y hacemos lo que nos corresponde y a veces hasta ni eso hacemos. Pero Jesús está esperando, por ejemplo, en el libro de Mateo también. Mateo, capítulo 5, versículo 41, nos dice que si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Y es una manera de decir, ¿sabes qué? La moral cristiana es una moral que supera los estándares de nuestra sociedad. Supera los estándares. Los cristianos debieran ser personas que están dispuestos a perdonar las ofensas, inclusive haciendo más allá de lo que podemos llegar a hacer. Recuerdo que una vez aconsejaba a un pastor a una persona a que la perdonara, ¿no? A que la perdonara. Y decía, pastor, pero es que tú no conoces todo lo que me ha hecho esta persona, tú no sabes. Y el pastor le dijo, sabes qué, mira, hasta es más, te animo a que tú tomes la iniciativa. Si ella fue la que te dañó o si esa persona fue la que te dañó, no esperes a que él tenga la iniciativa de venir a pedirte perdón. Tú ve, y ponte de acuerdo con esa persona, porque es lo que inclusive llega a expresar Jesús también en el libro de Mateo capítulo 18. En el libro de Mateo capítulo 18 se nos habla acerca de cómo tratar con los problemas, cómo tratar con las relaciones sociales. Y al parecer, si tomamos en cuenta el contexto, es algo muy interesante notar que Jesús dice que inclusive aquellas personas que nos dañan,
se nos anima a tomar la iniciativa. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 15, déjenme anotarlo aquí, Mateo 18, 15, nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, si otra persona te falla a ti, ve tú. Qué interesante notar que cuando alguien nos falla, la Biblia nos anima a tomar la iniciativa y eso fue precisamente lo que hizo Dios. Desde el jardín del Edén podemos notar eso, como cuando el hombre falla, no es el hombre quien busca a Dios en primer lugar, sino que es Dios el ofendido quien sale a buscar a Adán, sale a buscar el hombre, sale a buscar la reconciliación. Y es lo que se espera de nosotros, ¿no? Que tomemos la iniciativa a pesar de que nosotros no hayamos sido los causantes del problema o de cualquier situación problemática. Nosotros debemos de tomar la iniciativa. Así que la moral que estamos llamados como cristianos es una moral que supera la moral del mundo, supera la del mundo. Es por tanto un modo de vida muy distinto a lo que nuestra sociedad está acostumbrada. Y eso es algo que también debiera de llamar la atención a la sociedad del día de hoy en medio de los momentos, en medio de las circunstancias que estamos atravesando, ¿no? Hemos visto en las noticias cómo se están dando las masacres en Oaxaca por los conflictos que hay entre las personas, ¿no? Personas asesinando y matando. Vemos en nuestra sociedad el producto de un problema intrínseco al ser humano, que todos quieren solamente pensar en sí mismos y cuando no logran su cometido, cuando no logran que se haga lo que ellos desean, normalmente se actúa de una manera violenta para lograr lo que se quiere conseguir. Eso lo vemos también, ¿no? con el principio del narcotráfico. Es porque ellos quieren lograr lo que ellos desean, ¿no? El principio del narcotráfico, el principio de todo lo que es la trata de blancas, es simplemente hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? En este caso muchos tienen amor al dinero y quieren producir dinero no importando la dignidad humana. Pero la moral cristiana se rige por los estándares que están arraigados y establecidos en Dios, que es una moral superior a la del mundo. Y es por eso que nosotros hacemos este trabajo de expresar que los estándares de Dios son mejores que los del mundo y que al mundo le conviene vivir bajo los estándares de Dios. Es por eso que nos tomamos el tiempo para dar este tipo de enseñanzas también. Así que en el versículo 22 dice, además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Y bueno, algunos aquí dicen que posiblemente Pablo está tratando de hacer coerción, lo cual creo que también es un punto de vista equivocado, erróneo. Pero dicen, a lo mejor aquí Pablo está diciendo en otras palabras, bueno, además de eso, prepárame alojamiento porque voy a ver si verdaderamente obedeciste o no. Pero yo creo que eso es ponerle al texto mis propios pensamientos de algo que no está diciendo explícitamente. Es algo que se lee entre líneas posiblemente, o alguien que trata de meter su pensamiento entre líneas, pero eso no está diciendo el texto. Aquí pueden ser varias cosas las que Pablo puede tener en su mente. Simplemente el hecho de querer ver a Filemón, porque recordemos que Pablo ama a Filemón y eso es lo que se ve en la carta, un amor genuino por Filemón. Así que simplemente está diciendo, bueno,
estoy confiando en que Dios me va a llevar nuevamente con ustedes. Inclusive aquí vemos nuevamente el uso de la voz pasiva. Recordemos que ya anteriormente les dije que cuando se utiliza la voz pasiva muchas veces se utiliza eh, para, para hablar de lo que Dios hace, de la agencia de Dios, de la esperanza en la obra de Dios más allá de las fuerzas humanas. Por ejemplo, solamente déjenme repetir lo que dice el versículo 15 del libro de Filemón o de la carta a Filemón. Dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. Ese se alejó es el uso de la voz pasiva también. O sea, Onésimo no se alejó de ti en un sentido, ¿no? Sino que de alguna manera Dios tiene que ver con los actos humanos. Así que Onésimo fue alejado de ti por algún tiempo. Y con eso trata de suavizar el problema Pablo. Pero aquí de nuevo en el versículo 22 dice, espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes. Pablo aquí utiliza un lenguaje de la voz pasiva para hablar de que Dios es el que puede hacer todo. Pablo está confiando en que Dios va a hacer su propósito, va a llevar a cabo su propósito y es concederles el tenerlo otra vez. Pero también si él, o sea, Pablo también sabe que Dios es el rey, que es soberano, que es un Dios que tiene el control de todo, absolutamente. Así que dice Pablo, Dios les puede conceder el tenerme otra vez, pero también no. El uso de la voz pasiva, también Pablo está aceptando la voluntad de Dios, sea una o sea de otra manera. Otra de las cosas que podemos notar entonces, bueno, aparte de que no es una coerción, lo voy a anotar aquí en forma de pregunta y luego lo voy a contestar, aunque ya lo contestamos, que si esto es una gentil coerción, la respuesta es no. Este pasaje no es una gentil coerción. Eh, entonces, no es una amenaza. No es una amenaza, lo voy a anotar. No es una amenaza, sino que él quiere visitar a la iglesia que está en Colosas. ¿Y por qué? Porque notamos nuevamente que el uso del plural que tiene Pablo aquí dice, además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes. Y en respuesta a sus oraciones, el uso del plural, refleja que muy probablemente nos dice muy probablemente que Pablo se refiere a toda la iglesia. Esto es muy probablemente a lo que se refiere el plural, ¿no? Que no tan solamente se está refiriendo a muy probablemente solo a la familia de Filemón, sino que en ese plural es muy probable que esté metida toda la iglesia por el contexto desde el versículo 1 y 2 de la carta. Vemos que él saluda a los cercanos de Filemón, pero no tan solamente a los cercanos de Filemón, sino también a toda la iglesia, porque es una carta que se va a leer también muy probablemente en toda la iglesia. Así que yo creo que con esto concluimos la carta, o más bien con esto concluimos estos dos versículos. Lo más importante, creo yo, de este pasaje es que nosotros los cristianos, se espera de nosotros que actuemos de una manera distinta a la que el mundo actúa. El mundo tiene sus propios estándares, el mundo tiene sus propias formas de solucionar los problemas, pero se espera de nosotros
que actuemos de un modo distinto, mostrando una moral superior a la que el mundo tiene. Y por eso decimos que la moral cristiana, la moral que Dios espera de nosotros, es una moral que funciona en la sociedad. Pero más allá de que por el mero hecho de que funcionen las leyes de Dios, es un modo en que glorificamos a Dios, es un modo en que damos nuestra adoración a Dios. Es el modo en que nosotros le decimos a Dios, te amamos por sobre todas las cosas. La respuesta a actuar de un modo distinto a la que el mundo actúa es una manera de expresar nuestra adoración a Dios. Así que mi pregunta para ti es, pues, ¿cómo están tus relaciones sociales? Una es que si pones en práctica la moral cristiana, eso te garantiza, en cierto sentido, que a Dios le agrada cuando nosotros actuamos de corazón, amando a los demás a pesar de todo lo malo. Y en otro sentido es que la moral cristiana es mejor que la moral del mundo. Así que ahí está. Les animo a que consideren esto y que ustedes puedan relacionarse con los demás y darle solución a los conflictos de la manera en que Dios quiere. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.